Muy buen día a todos. Sean bienvenidos una vez más a nuestras webinars de Círculo Estratega con nuestros alumnos de prácticas profesionales de la Universidad Internacional de La Rioja que cursan la maestría en ciberdelincuencia. En esta ocasión tenemos al compañero Jorge Rodríguez. Él es criminólogo. Él se encuentra aquí en México y nos va a hablar acerca de los niveles de profundidad de la web, de la Deep Web en particular. Entonces, bueno, vamos a darle paso a Jorge. Adelante, Jorge, de favor, si gustas presentarte y continuar con el tema, de favor. Perfecto. Pues muy buenas tardes, que tengan todos y muchísimas gracias otra vez pues, por presentarme el ingeniero Jonathan. Muchas gracias a Círculo Estratega por este webinar que a fin de cuentas, pues gracias al apoyo de Círculo Estratega nos permite a nosotros como parte de las prácticas profesionales en el tema de ciberdelincuencia en el máster, ¿no? De la Universidad de La Rioja UNIR. Como bien mencionó el compañero Jonathan, el tema de hoy que voy a explicar más bien, y no tanto explicar, sino más bien dar como un punto de vista personal y enfocado en la criminología, el tema de los niveles de profundidad de la Deep Web. Si bien es cierto, estamos ahorita en pleno 2025 y la Deep Web como tal es un tema más común de lo que creemos ahorita. Es algo relativamente, pues, que ya tiene bastante tiempo, no es algo nuevo. Y el objetivo principal de este webinar es platicarles a ustedes, la audiencia de Círculo Estratega y también las personas que nos estén viendo, en el sentido de hay ciertas cosas que se sabe de la Deep Web, de sus niveles, pero realmente no es todo negativo como tal. Esa es la premisa que quisiera yo destacar antes de iniciar, ¿no? Primeramente, para poder desarrollar lo que es la Deep Web, necesitamos conocer qué es la web, ¿no? Realmente qué significa la web para poder hablar ya de a profundidad de los niveles de la Deep Web. La web es un sistema de hipertexto, funciona a través de enlaces que permiten navegar de una página u otra y es ahora la aplicación informática más utilizada para buscar en Internet. Prácticamente lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Acceso a Internet, páginas de Internet, esa web que nosotros conocemos es el Internet convencional que nosotros usamos pues, el día a día, ¿no? Lo utilizamos en nuestros trabajos, lo utilizamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, perdón, y a fin de cuentas ya es parte de nuestra vida. Incluso podremos decir que la Deep Web como tal no significa que sea parte de nuestra vida en el sentido de que es parte de todo lo que hacemos en Internet, pero sí está presente y tiene mucho tiempo presente. Entonces, el webinar del día de hoy les voy a fundamentar cuáles son los niveles de cada uno de estos conceptos y al mismo tiempo vamos a explicar la criminología que se implementa dentro de la Deep Web, ¿no? Pues igual ingeniero, pues yo creo que pues me presento nuevamente. Pues mi nombre, como si bien lo mencionó, mi nombre es José Jorge Rodríguez Torres. Soy licenciado en la carrera de criminología por parte de la Universidad Mundial. Yo egreso en el año 2014 y actualmente me encuentro trabajando como criminólogo penitenciario. Trabajo como coordinador del Departamento de Criminología del Centro Penitenciario a partir del 2018 hasta su actualidad y cuento con certificaciones específicas en derechos humanos principalmente, ¿no? Ok, listo. Antes que todo, como bien les había dicho, ¿qué es la web? El Internet suele compararse con un iceberg. Creo que el principal concepto que tenemos ahorita actualmente de la Deep Web en general es esa imagen del iceberg, ¿no? De que pues el iceberg es en el mundo real, pues es una figura de hielo que está a la superficie del mar, del océano,
y que solo se alcanza a ver pues la pequeña parte que realmente es este gran coloso de hielo, ¿no? Es, pues, me permito, pues, es un excelente ejemplo de lo que es el Internet ahorita actualmente, en este caso la web. Es un muy buen ejemplo y por eso estamos como que muy acostumbrados a ver o mencionar que cuando alguien toca el tema de Deep Web, Dark Web y todo eso, lo primero que se viene a la mente pues es el iceberg, ¿no? Y pues esto fue fundamentado pues todo pues las redes sociales, todo el contenido que se encuentra en internet, de lo que es, y casi siempre uno si pone en su buscador, por ejemplo, el convencional que la mayoría de la gente, por lo menos en México, se usa, que es Google, si uno pone Deep Web o Dark Web, en imágenes siempre va a ser la figura del iceberg, ¿no? Que si bien es cierto, la va a estar presente en este webinar, pero pues a fin de cuentas no, como la misma naturaleza del iceberg, no es lo único que se está mostrando, ¿no? En la web superficial, o Surface Web o la parte visible, caben los sitios indexados. Más adelante, voy a explicar este, lo que es indexados, que son buscadores comunes, ¿no? Los que usamos de manera convencional, como lo acabo de mencionar, Google, Yahoo, redes sociales, ChatGPT, etcétera, ¿no? A pesar de que estamos conscientes de que el Internet es vasto en diferentes índoles, en información, páginas web, redes sociales, etcétera, lo que nosotros convencionalmente estamos acostumbrados a ver en Internet es apenas el 5% del contenido en línea. Fíjense, solo el 5%. Toda esa información que nosotros vemos, esas búsquedas en Internet, en Google, en esos tiempos de ocio, en esos tiempos de buscar información para complementar alguna tarea, apenas es el 5% que nos proporciona Internet. Y ese 5% es prácticamente en el que tenemos acceso todas las personas que podamos tener pues la facilidad de tener un ordenador, ¿no? Conectado a Internet. Apenas el 5%. Hablando un poquito de historia, analizando la bibliografía que hizo posible esta presentación, me fue imposible llegar con una fecha específica donde pues podamos decir la Deep Web empezó a tal fecha, o en tal lugar, o en tal zona. En lo personal, no pude encontrar una fecha exacta. Creo que actualmente se desconoce el origen, o en este caso, la fecha exacta de cuándo empezó este movimiento, que es la Deep Web y Dark Web. Igual si hay alguno presente, pues tiene el dato, pues sería este, fortalecedor, ¿no? Para este tipo de webinar, que a fin de cuentas lo que buscamos es nutrirnos, pues el público y también yo, cabe destacar, pues uno siempre está abierto a nuevos comentarios y nuevas opiniones de cuándo fue el origen específico de esta pues, página, ¿no? A continuación, explicaremos un contexto general de la misma, así como su relevancia dentro del ámbito legal y su actual situación en pleno 2025. Si bien es cierto, como mencioné al principio, va a ser un enfoque criminológico, no podemos apartar el ámbito legal. El ámbito legal es necesario y es fundamental a la hora de la persecución de delitos. Por ende, va a ser parte de la presentación y va a estar relacionada con los temas que vamos a estar viendo, ¿no? El Internet es una red que conecta ordenadores de todo el mundo y se introdujo por primera vez en la década de 1970, el Internet como tal. Ok. Ok. Un poco de su historia. Si bien es cierto, es necesario mencionar este aspecto porque es sumamente importante, que en los años 90, Tim Berners-Lee, la web se basa en el sistema de hipertexto, que este señor fue prácticamente el que implementó lo que es la web, que funciona a través de enlaces que permiten navegar de una página a otra, y es ahora la aplicación informática más utilizada en Internet.
Prácticamente el www que nosotros utilizamos de manera convencional para acceder a cualquier página significa World Wide Web. Es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de lo que mencionamos, el www. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando un protocolo de HTTP en diciembre de 1990. Y fue hasta octubre de 1994 cuando fundó el World Wide Web, con sede en el MIT, que pues es una universidad muy famosa donde pues muchos genios de la informática, o en este caso de la programación, en el tema de Internet, pues salieron muchas personas científicos, genios de la computación, ¿no? Como este señor. Para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre lo que lo fundamenta la web y que permiten el funcionamiento del Internet como tal. ¿Qué es el Internet como tal? Una serie de páginas enlazadas a través del mundo donde nosotros tenemos acceso, ¿no? Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ok. Antes de adentrarme al esquema de Deep Web como tal, quisiera mencionarles también el ejemplo del iceberg, ¿no? Que es la imagen que vamos a ver a continuación. Pero si bien, antes de entrar a eso, a los niveles explicados en esta imagen, quisiera preguntarles si las actividades convencionales que nosotros tenemos al día a día, como comprar ropa, comprar comida, que es algo meramente pues natural y convencional hoy en día, pasaron a un plano digital, que es, como bien mencionamos, como bien sabemos, perdón, las páginas de internet como Amazon, Mercado Libre, en la cuestión de comida, por decirlo, ¿no? Uber Eats, Rapid, etcétera, ¿no? Las que conocemos de manera convencional. Si estas actividades comunes pasaron al plano digital, ¿dónde creen que las actividades ilícitas se pasaron precisamente de la misma forma al plano digital? En la Deep Web, o en este caso específicamente en la Dark Web. Esa es la transición que pasa del plano físico al plano digital. Las conductas ilegales que nosotros convencionalmente vemos en cuestiones de ciertos delitos que hemos estado viendo a través del máster, pero a fin de cuentas es la concentración de todos ellos dentro de este plano de web, ¿no? A nivel superficial, el ejemplo básico de la Deep Web es el del iceberg, ¿no? En el primer nivel tenemos la web superficial, que es todo lo que nosotros, tanto como yo y su servidor, pues conocemos, que son páginas que mediante buscadores cualquier persona puede acceder a ellas y la navegación a este nivel es básicamente rastreable, ¿no? Tenemos nuestras páginas de internet, nuestros navegadores. Ahorita actualmente yo estoy usando Google Chrome y esta aplicación pues la tienen muchas personas. Por decir otro, se encuentra Mozilla Firefox. No sé si se sigue usando Opera, Safari, me vienen esos a la mente. Son de los usos convencionales que nosotros tenemos que nos da acceso a páginas de internet que todo el mundo tiene ese libre acceso. Aquí, en el primer nivel, seguimos siendo el 5% de la información que nosotros tenemos. Ay, perdón. Tenemos oportunidad de tener. Discúlpenme, no sé qué pasó aquí. Ah, ahí está. Listo. Una disculpa. Bien, seguimos bajando. Como la estructura del iceberg lo menciona, vamos a ir adentrándonos cada vez más a lo profundo y obviamente en diferentes niveles donde la información se va haciendo cada vez más restringida, ¿no? En este caso, en el segundo nivel, que ya es un poco más profundo, pero no deja de ser parte de la superficie, nos encontramos con páginas no indexadas o eliminadas de los motores de búsquedas por violar leyes de propiedad intelectual y distribuir contenido o piratería, ¿no? En este nivel realmente no es tan grave la información que nosotros estamos buscando,
pero ya no está dentro de lo convencional, como la superficie, ¿no? Aquí entran grandes empresas y otros sitios que no están indexados. Más adelante en la presentación voy a explicar, a fin de cuentas, lo que significa la palabra indexado, que es primordial en esta presentación. De ahí para abajo podemos ver que existen muchos otros niveles, ¿no? Antes de continuar, pues esta imagen solo refleja de manera básica o convencional lo que queremos explicar en este webinar. A fin de cuentas, para adelantarme un poquito, vamos a mencionar tres tipos de niveles principales dentro de la Deep Web, ¿no? Que es la superficial, la Deep Web y la Dark Web, que son convencionalmente se tienden a mezclar o entrelazar entre las dos, o mucha gente piensa a confundirse entre ambas, pero realmente existe una gran abismal, una diferencia abismal, perdón, entre ambas. No es lo mismo, son conceptos que suelen mezclarse, pero realmente no son parecidos. Si bien es cierto, un punto que se toca muy a menudo es, ¿la Deep Web es ilegal? Pues no, no es ilegal como tal. Entonces, si no es ilegal, ¿por qué si es legal más bien, ¿por qué no se ha hecho nada al respecto? O más bien, ¿por qué no se ha hecho algo para combatir esta cuestión o esta creación de esta página como tal, donde pues se encuentran estos horrores, ¿no? Del internet. Más adelante vamos a tocar el tema principal, que pues a fin de cuentas es muy fácil de discernir, ¿no? Si nos vamos bajando todavía más, encontramos diferentes niveles donde el acceso es más complicado. Vamos a mencionar también los navegadores específicos que se tienen que usar para poder adentrarnos a lo que es al tema de la Deep y Dark Web. Vamos a mencionar uno en específico que es el más famoso, que estoy seguro que muchos han escuchado, que es el navegador Tor, que es este como de forma de cebolla, que donde la mayoría de los usuarios lo utilizan, pero vamos a rescatar también por qué es el más utilizado. En mi anterior webinar estuve hablando del tema de Shodan, que es un navegador específico que busca pues adentrarse en otros temas, ¿no? Y Tor tiene una similitud muy parecida a Shodan en el sentido de la facilidad que es utilizarlo. Es de libre acceso para el usuario y maneja pues una gama no muy complicada para que precisamente las personas no batallen tanto a la hora de buscar información dentro de la Deep Web. Es muy amigable en el sentido de usuario para poder utilizarlo de manera pues responsable o obviamente pues el otro lado de la moneda, ¿no? De no utilizarlo de manera responsable. En este sitio, o pero más bien en este navegador, ya lo vamos a utilizar para adentrarnos a temas un poquito más serios, que estamos hablando principalmente de contenido ya ilegal. Temas muy sensibles como la pornografía infantil, archivos robados, robo de identidad, etcétera, ¿no? Esos son los delitos y no son los únicos que se encuentran dentro de, pues ya más adentro de la dark web. Por último, el ejemplo aquí nos pone las fosas marinas o en este caso el supuesto restringido por el gobierno. El Internet en muchas partes del mundo es público, pues la información es gratuita en ciertas partes del mundo. Pero pues también hay que discernir que no toda la información va a ser presentada hacia las personas, ¿no? Siempre va a haber una parte de información que va a ser restringida y que el libre acceso no es para cualquier persona. Aquí principalmente el tema de la dark web o deep web va a ser fundamental la cuestión, el tema de pues la privacidad y sobre todo pues el tema de la libertad de expresión, que es la parte fundamental que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Ok. ¿Cuál va a ser el objetivo o el mensaje de este webinar? Brindar una comprensión clara sobre la estructura de la Deep Web, diferenciando sus niveles de profundidad y destacando su relevancia en el ámbito de la ciberdelincuencia, que es el máster por el cual nosotros estamos estudiando y nos encontramos con este tipo de capacitaciones para poder
fortalecer conocimientos que a fin de cuentas es de carácter internacional. La Deep Web está aquí, está en Japón, está en Corea, está en diferentes partes del mundo, ¿no? Es algo que nos corresponde a todos nosotros, ¿no? Y más los que estamos estudiando, pues, el máster de ciberdelincuencia, que a fin de cuentas nosotros tenemos que trabajar para prevenir esos delitos, ¿no? Que se encuentran dentro de esa red profunda. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quisiera mencionar, si ha quedado claro. Sí, muchas gracias, Jorge. Justamente comentabas acerca pues de la Deep Web, de la Web Web, y la relación que suele haber entre el plano real y el plano digital. Y pues justo pasa lo mismo cuando salimos a la calle. En la calle pues puedes encontrar una serie de incumplimientos, una serie de ilegalidades, desde personas que no cumplen el reglamento de tránsito, automovilistas quizá que van hablando por teléfono, motociclistas que van sin casco, etcétera. Así hasta incluso algún tipo de accidente que pueda haber por alguna negligencia. Entonces lo mismo pasa también con este tipo de sitios donde hay equipos interconectados que no necesariamente implica un delito como tal, pero el hecho de que ya no estén indexados, es decir, que no sean visibles, como lo Ujú. vas a explicar más adelante, que no sean visibles en un navegador convencional, pues desde ahí ya comienza a sospecharse de algún tipo de ilegalidad que pudiera haber, porque por eso es que buscan pues justamente ocultarse. Y también depende mucho, pues, como decía, del tipo de interacción que puedas tener con esos sitios. Depende mucho de la conducta y del delito, porque hay algunos donde el simple hecho de estar curioseando, vaya, teniendo información de ese tipo en tu computadora personal, hablemos, por ejemplo, del caso de pornografía infantil. El Ujú. simple hecho de que tú estés navegando por ahí, pues se van a comenzar a descargar una serie de archivos temporales y una serie de direcciones, de cookies, que con eso ya te vincula. Y el simple hecho de ser observador, pues ya implica un delito. Así Entonces, es. depende mucho justo de la conducta, del tipo de delito y de la situación para saber qué tanta responsabilidad puede haber en ese sentido. Pero sí, creo que va a haber explicación muy, muy bien y bueno, pues adelante. Gracias. Pues, muchas gracias, Jonathan. Creo que a fin de cuentas, uno de los puntos principales que la mayoría de las personas, igual es un punto de vista bastante personal, siempre intentan como que asociar la Deep Web como algo negativo, como algo errado o como algo que debería de estar prohibido. Si bien es cierto, sí, por supuesto, creo que hay muchísimas cosas dentro de de ese dominio que pues son los horrores de las personas que pues cometen delitos como si bien mencionamos el tema de la pornografía infantil, que pues es algo horrible, ¿no? Pero también tengo que mencionar que para enriquecer un poquito más esta webinar, creo que es necesario, ¿no? Mencionar el tema de quitar como que el estigmatismo de que la Deep Web representa algo pues desfavorable o negativo en un 100%. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, se necesita pues encontrar un control, ¿no? De este material prohibido y pues obviamente sancionar a las personas que están pues proporcionando dicho material. Pero sí, pero podemos también utilizarlo de otra forma también. Mencioné que el 5% del Internet es lo que nosotros tenemos y al mismo tiempo las cosas que sean buenas o sean malas, incluso también se pueden encontrar muy buenas cosas dentro de la Deep Web, como es el uso de los periodistas en el medio de las noticias, el tema de la censura. Muchas veces, desafortunadamente, a gobiernos en general, no voy a mencionar ninguno en específico, nos ocultan ciertas cosas, no nos revelan la suficiente información al público, porque a fin de cuentas, pues es información que no debe de estar divulgándose en diferentes partes, ¿no? Y estas herramientas como la Deep Web es utilizada para pues fomentar lo que es la principal base de los derechos humanos, ¿no? Que es, perdón, una de las principales bases de los derechos humanos, que es la libertad de expresión. En este caso,
Los periodistas utilizan la Deep Web como medios interconectados con otras personas, con otras fuentes, para obtener información que pueda salir o esclarecerse de manera pública dentro de ese 5%. Desafortunadamente, estas páginas se utilizan para otras cosas que no están acorde a el estigma social que nos venimos sobrellevando nosotros las personas que vivimos en sociedad, ¿no? Pero ese es un punto que sí quisiera recalcar, ¿no? Que el hecho que fundamental, que es la base de los derechos humanos, que es un tema de la privacidad y pues, la libertad de expresión, ha hecho precisamente que este, este concepto de Deep Web y Dark Web haya crecido tanto, ¿no? Es muy difícil combatir estas cuestiones porque va en contra, pues, de los derechos fundamentales que nosotros tenemos a la hora de compartir algo en Internet. Ahora sí, pues vamos a entrar de lleno a las subdivisiones que les había mencionado. La web superficial. Iniciamos con la superficie o lo planito o pues la superficie del mar que se ve, ¿no? Que es el 5% del total. Lo que nosotros como mundo, nosotros tenemos acceso, es lo visible, válgame la redundancia. Es decir, todos los sitios o páginas accesibles a través de la mayoría de los motores de búsqueda, como mencionamos, que se puede acceder a esta parte libremente, sin contraseñas ni enlaces especiales. Es la web más conocida que nosotros tenemos. Ejemplo, Google, YouTube, Facebook, redes sociales en general. Parece que es muchísima información, pero en realidad es muy poco lo que nosotros tenemos acceso a Internet. Y precisamente como usuarios convencionales, esta es donde generalmente nosotros nos movemos, en la web superficial, la convencional de todos los días, de uso público y que a fin de cuentas es el acceso que nosotros tenemos, las personas que no tenemos tantos conocimientos en la cuestión de programación o de informática o de red como tal, ¿no? De ahí partimos a la Deep Web, que es el tema principal de esta exposición, ¿no? En sí, la Deep Web, a diferencia de la web superficial, es información que sí está en Internet, pero que no está indexada. Ahorita a continuación voy a explicar lo que es indexada, porque a fin de cuentas es importante. En la Deep Web vamos a encontrar, bases de datos, archivos privados, correos, etcétera, que se accede con navegadores comunes. Ahí les va. Incluso dentro de la Deep Web, nosotros podemos acceder con navegadores comunes sin un software especial. Eso quiere decir que el contenido es legítimo, como cuentas bancarias, documentos legales, entradas protegidas, que no suponen un riesgo informático como tal, además de potenciales ilícitos ocultos, ¿no? La web profunda se refiere a todos los sitios o páginas que no están indexadas en Internet, es decir, contenidos que no pueden ser descubiertos por la mayoría de los motores de búsqueda. Se trata de páginas bloqueadas por una contraseña o generalmente por contenidos de pago. Esta es la principal, por contenidos de página, perdón, contenidos de pago, muchas páginas están bloqueadas o en ese sentido los creadores tienen bloqueado el acceso y estas páginas dinámicas no son accesibles a través de una estructura normal, ¿no? Que incluso a veces se encuentran fragmentadas en el caso de páginas de gran tamaño. Aunque esta parte sumergida es mayoritaria, es difícil con precisión decir que es el porcentaje de la web correspondiente. Prácticamente la Deep Web es la otra parte, el otro porcentaje que nosotros tenemos de Internet, que pues a fin de cuentas es un poco más difícil tener acceso, pero sí podemos entrar de manera convencional. ¿Por qué? Como bien lo había mencionado, pues como tal no es ilegal, cualquier persona puede entrar. Más adelante vamos a hacer mención de las recomendaciones que su servidor les hace en el sentido de pues como dice el dicho, ¿no? Pues la curiosidad mata al gato, ¿no? Si uno no tiene nada que estar haciendo o buscando algo en específico, o más bien no trabaja en ese sector en específico, pues ¿qué andamos haciendo ahí, no?
Y ese es el otro lado de la moneda de la Deep Web, que aunque sea un dominio, perdón, aunque no es un dominio exclusivo de los ciberdelincuentes, es una función especial, porque precisamente en la Deep Web encontramos servidores públicos que trabajan buscando información y buscando esos obstáculos nos prohíben a dar con los autores de los principales delitos que ahí se están llevando, ¿no? Ese es el otro lado. Yo siento que es necesario que existan este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque en temas de ciberdelincuencia a nosotros nos da libre acceso a indagar y buscar las fuentes, ¿no? Porque si no existiera, no daríamos con los responsables. Por ende, el acceder de manera responsable es necesario. Ahora bien, indexada, la palabra indexada. Como tal, puede tener muchos significados, ¿no? En este contexto en específico, vamos a referirnos a algo que ha sido incluido, perdón, en un índice o lista o en un proceso de registro y organización de datos. Dentro de las páginas de Internet, algo indexado significa que fue agregado con tal forma de que pueda ser añadido y que pueda ser buscado. ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a nuestro navegador de confianza, ponemos Google como tal, o buscamos imágenes, o buscamos reportes, etcétera. Esa información que nosotros vamos a poner, cualquier cosa, ¿no? Un ejemplo, casa. Al estar indexada significa que la información que nosotros vamos a obtener es precisamente la que ya está revisada o que está dentro del índice del navegador que nosotros estamos usando. En este caso, Google, si nosotros ponemos la palabra casa, nos va a proporcionar toda la información que esté dentro de ese índice que nosotros tenemos acceso. Indexada significa que ya ha sido revisada, que es parte de esa plataforma y que no se nos puede proporcionar a nosotros como usuario, ¿no? Permite que aparezca un resultado de búsqueda como los usuarios que realizan consultas relevantes. Puede ir de algo muy convencional, como el ejemplo que les estoy poniendo de buscar casa, a buscar, por ejemplo, número de cuentas bancarias, personas, domicilios de personas específicas, compra-venta de artículos personales. En este sentido, pues obviamente uno no entra a Google y quisiera comprar una pistola o quisiera comprar un órgano, quisiera comprar sangre o no sé, ¿no? Eso es algo que obviamente pues no está indexado. Es precisamente el tema de la Deep Web que al no estar indexado, nosotros podemos hacer una búsqueda un poquito más perversa, ¿no? Válgame la redundancia. En este sentido, los navegadores convencionales como Google tienen ese índice donde ya está preestablecido las cosas que se nos van a proporcionar. En esencia, el proceso mediante el cual el motor de búsqueda toma nota de lo existente y el contenido de una página para poder mostrarlo a los usuarios interesados. Aquí la premisa es lo existente, lo que se puede, lo que está. Como tal, es un término que pues sí va a estar muy presente en la cuestión de estos temas de Deep Web y Dark Web, por ende pues quise agregarlo a la presentación, ¿no? Porque es necesario. Más adelante, si bien queda claro eso, el tema de la Dark Web, este es el que sí tenemos que tener un poquito de cuidado, que prácticamente es la zona que no está rastreable por la Deep Web. Se accede específicamente con navegadores especiales, en este caso, navegadores que pues buscan que no esté indexada la información. En este sentido, si uno busca algo específico con fines ilícitos, es necesario buscarlo con navegadores que tengan acceso a páginas que no estén indexadas, que no tengan índice, vaya, ¿no? Que sea libre la obtención de la información a pesar de lo que nosotros estemos escribiendo, en este caso buscando, ¿no? Como tal, la Deep Web y la Dark Web son dos cosas muy diferentes. Dentro de la dark web ya encontramos pues generalmente toda la red criminal, ¿no? En un sentido amplio e independiente de su indexación y accesibilidad, la dark web tiene ese contenido específico de actos ilícitos.
por poner muchos ejemplos que lo hemos escuchado en muchas noticias: tráfico de personas, tráfico de armas, obtención de armas, drogas, etcétera. Es la parte, pues, del Internet donde nosotros podemos cometer, en su defecto, o no cometer ciertos actos ilícitos, porque sí es cierto, lo vuelvo a retomar. Si ustedes entran solo a la dark web, solo entran, pero no interactúan, no están cometiendo un delito como tal. Pero vuelvo a retomar lo mismo. Si no es tu intención cometer un delito, ¿qué estás haciendo ahí? Esa es la premisa principal, ¿no? El que entra es porque busca algo, algo de índole, pues obviamente no jurídicamente tipificado, ¿no? Y buscar por el simple hecho de nada más curiosear no está bien. ¿Por qué? Porque fomenta esa curiosidad de seguir buscando y seguir adentrando, y con el mismo desarrollo de lo que vas viendo, te haces más propenso a adentrarte a este mundo y ya de plano, ya buscar cometer algún tipo de acto ilícito. Por eso es importante recalcar ese tema, de que si bien entrar solo no está tipificado, es propenso a... Como criminólogo, pues tengo que basarme en temas de prevención. Y a fin de cuentas, el tema de la prevención principal es: si no estás buscando algo, pues ¿para qué entras? Te haces más propenso, te haces una víctima, o en este caso te haces un usuario de dentro de la dark web, con precisamente con todos los, pues, disque beneficios que tiene, ¿no? Dentro de otro punto de vista, esta parte oscura de la web también puede convertirse en un formidable espacio de libertad para cualquiera que se preocupe para proteger su prioridad en la línea. Aquí va el otro lado de la moneda. Muchos usuarios o muchas personas que su vida es el Internet, o que están dentro, como tal, como pues como unas figuras públicas, en este caso, pues vuelvo a retomar el tema del periodismo, o los creadores de contenido, que se adentran allá, pues brincarse, ¿no? Eso de: no me importa lo que diga el gobierno, yo voy a publicar esto, yo voy a publicar aquello, o pues yo voy a filtrar cierta información o ciertas fotos o estadísticas. La dark web o deep web son los medios que se utilizan de manera, pues, normal dentro de estas personas, porque no están indexadas, por ende son más difíciles de rastrear, o el anonimato prevalece muchísimo más entre las personas, ¿no? Entre los usuarios que utilizan estas cuestiones. Por eso es un espacio de libertad de expresión. Desafortunadamente, esa misma libertad de expresión se corrompió dentro de los actos ilícitos que hemos estado mencionando, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien, ¿verdad? Para seguir continuando. Correcto, sí, adelante. El navegador más convencional que nosotros tenemos dentro de la dark web o deep web es el famoso Tor, ¿no? El de Onion Router, que pues prácticamente es un, como bien vemos, onion significa cebolla en inglés. Que el ejemplo, o en este caso el nombre, le queda perfecto, porque onion, las cebollas tienen capas, ¿no? En este caso es un software libre y una red de comunicaciones que permite a los usuarios navegar por Internet de manera anónima, mediante capas. Su nombre hace referencia a una arquitectura de cifrado de capas de cebolla. El que se le ocurrió, pues, genio, porque sí, está muy bien el diseño. A esta red se utiliza para alojar datos de forma sostenible, liberándose de los límites técnicos o legales que pueden imponerse a las soluciones de alojamiento convencionales. Usar Tor no es ilegal, como lo hemos mencionado. Estafar a los recién regados actores también es un modelo de negocio muy extendido. Hacer una red tan popular alberga muchos sitios dedicados a una única oferta, como la venta de malware especializado. En este sentido, este navegador es tan famoso que hace a los usuarios curiosos que quieren entrar al mundo de la dark web a ser más propensos a que sean víctimas de algún tipo de delito. En este caso, el más famoso o el más convencional es el tema del phishing, que pues es el robo de nuestra información, ¿no? Al ser un navegador gratuito, uno entra a su navegador convencional, descarga Tor, pero también, al simple hecho de ser tan convencional, hace que sea más fácil
para las personas, o en este caso para a los ciberdelincuentes, enganchar a esas personas a adentrarse al tema de la Deep Web, ¿no? Una cosa es tener cuenta que todavía es muy difícil regular. Si las fuerzas del orden consiguen cerrar foros o sitios, sigue siendo relativamente raro. Así, esta red se utiliza para alojar datos de forma sostenible, liberándose de los límites técnicos o legales que puedan imponerse en las soluciones de alojamiento convencional. En los ejemplos mencionamos que Tor no está reservado para los ciberdelincuentes, podemos tener acceso tanto yo como ustedes sin ningún problema y el uso es legítimo, no hacemos nada ilegal, pero sí estamos escapando de la censura o para ayudar a denunciantes dentro de la red Tor ofrece muchas posibilidades. Estrictamente no es de uso malicioso. Hemos mencionado anteriormente en diferentes webinars el tema de la responsabilidad de las cosas que utilizamos, ¿no? De que realmente es responsabilidad del usuario cómo utilizamos estas herramientas. Como tal, la herramienta no va a cometer el delito. Tiene las facultades y las facilidades que nos hacen propensos a, pero la herramienta por sí sola no va a cometer el delito o no nos va a adentrar dentro de todas las páginas donde está el acceso pues a este contenido, ¿no? Y lo que hace tan famoso al navegador Tor es su facilidad para utilizarlo. Yo no tuve la oportunidad de descargarlo como tal, me hubiera gustado como para tener más o menos una idea pero sí vi videos en tutoriales, ¿no? Que en esta página de YouTube que todo el mundo conoce, donde nos muestra así, a grosso modo, cómo es el funcionamiento de Tor. Y la verdad me quedé impresionado de la facilidad con la cual la gente lo usa. Es un mecanismo muy sencillo que prácticamente con solo hacer clic a los diferentes enlaces, uno puede acceder a diferentes contenidos de forma muy sencilla. Y eso es lo que lo hace un navegador muy famoso por el libre acceso o la facilidad que tiene, ¿no? De cajón, nos permite navegar en enlaces que no estén indexados, es fácil de usar, es el más convencional o el más famoso o el más conocido pues, durante los usuarios y es precisamente esa relevancia o esa facilidad que le da autor a ser pues, el conocido o el favorito dentro de las personas que entran a la dark web o la deep web, ¿no? Como punto adicional para este webinar, pues el enfoque jurídico que conlleva en la cuestión de la utilización de cualquier tipo de motor de búsqueda para acceder a la Deep Web, Tor no está prohibido en México ni en la mayoría de los países democráticos, ¿no? No es ilegal y el uso delictivo que se le puede dar va a depender del usuario. El reto que dificulta Tor es la identificación del sujeto activo en el delito que obstaculiza, perdón, la persecución penal. ¿A qué voy con esto? El sujeto activo es la persona que pues prácticamente está cometiendo el delito. En este sentido, la persona que está promoviendo el enlace o que está promoviendo un tipo de servicio. Un ejemplo muy sencillo, comprar un arma por internet de manera ilegal, ¿no? El sujeto activo, al utilizar estos navegadores, el rastrearlo, o en este caso, buscar la dirección IP, encontrar pues, su origen, ¿no? Su usuario, su cuenta, su nombre, etcétera, es sumamente difícil. Por eso, este tipo de cuestiones ha hecho que pues, la Deep Web y Dark Web se gane su mala fama, ¿no? Que pues todos sabemos que es un sitio donde uno puede cometer pues este tipo de cuestiones, ¿no? En el marco mexicano, los delitos a través de Tor se procesan conforme al tipo penal base. En este caso, como el tema de la pornografía infantil o delitos contra la salud están tipificados en el Código Penal, en el Código Penal Federal específicamente. Pero, como tal, no hay una normativa específica dentro de de la navegación anónima de la dark web. Desafortunadamente, y bien lo hemos mencionado, muchos compañeros lo han mencionado, América Latina, México específicamente, pues estamos pues en un escalón muy abajo, ¿no? En la cuestión de la tipificación o las sanciones en los temas de Internet, o en este caso los delitos que se cometen a través de la red.
Dark Web y Deep Web no es una excepción. Desafortunadamente, los desafíos que nosotros tenemos es rastrear las direcciones y rastrear a los responsables, ¿no? Dificultan la intervención de comunicaciones cifradas, los servidores no sabemos de qué países son, no sabemos quiénes son las personas con las que estamos llevando el hecho delictivo y la evidencia es difícil de obtener, ¿no? Al ser pues todo indexado y cifrado, no nos proporciona como tal lo que es necesario para poder llevar una investigación y llevar a los autores ante la justicia, ¿no? Ok, ya casi pues toco un tema que la verdad a mí me gusta mucho, que es la dinámica criminal. No sé si hasta aquí todo vaya bien, si hay alguna pregunta, algo que quisiera que se volviera a retomar. Todo bien, muchas gracias. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. La dinámica delictiva criminal dentro de la dark web propone delitos graves que explotan el anonimato. En este caso, los ejemplos convencionales son los que hemos estado hablando a lo largo del webinar y también surgen los foros de los cibercrímenes. La Deep Web y Dark Web es ese nido, ese es el lugar donde las personas tienen esas conversaciones que dentro de lo convencional o en lo cercano o en persona no se atreven a llevar de manera normal o directa más bien. En este sentido, ahí es donde se comparte todo el tipo de información, se comparten técnicas, se comparten servicios, nuevas formas de cometer delitos son compartidos ahí mismo. Como es difícil de rastrear, el ejemplo que les puedo mencionar, tuve una tarea hace poquito precisamente de eso, de un ejemplo de dinámica criminal que se lleva en la Deep Web, y eso es algo muy reciente. Se compartieron dentro de la Dark Web mapas específicos de la fabricación de armas por medio de impresora láser, armas funcionales. Y aquí entra el debate que hemos tenido con muchos colegas en el sentido de decir, pues técnicamente, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿esto es un arma de fuego o no es un arma de fuego? ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas el arma se está siendo creada por medio de una impresora láser, pero como tal, no podemos decir que es una pistola o un arma registrada dentro de, pues, de aquí en México Sedena, en este sentido del ejército mexicano. Es mi pregunta hacia ustedes, es decir, ¿qué estamos hablando dentro de eso? ¿Podríamos catalogarlo como un arma de fuego o no? Porque el mapa que se proporciona sirve al usuario que tiene acceso a una impresora digital para poder tener en sus manos un arma funcional. Y eso es muy, pues es muy de temer, ¿no? Porque pues a fin de cuentas las personas con suficiente capital económica y con acceso a esa información pueden tener sus propias armas no registradas al alcance de la mano. Y es un tema que me fascinó mucho por el alcance que ahora tenemos ahorita actualmente, ¿no? De las nuevas tecnologías, de esos servicios que tenemos como impresoras láser que nos facilitan ese tipo de cuestiones, ¿no? Es un tema que sí me gusta y a fin de cuentas quería tener la oportunidad de externarlo dentro de esta webinar, que a fin de cuentas el objetivo pues es tener esos datos, ¿no? Para que nos complemente a nosotros como pues servidores públicos, como abogados o como público en general, ¿no? Ok. Ya casi por último, analizaremos de cómo se analizan jurídicamente los delitos dentro de ella, del famoso IBER, ¿no? De la Deep Web. Lo divido en tres secciones, que es autoría y participación, tipicidad y culpabilidad. Iniciamos con la tipicidad. Al principio de la exposición del webinar, pues les mencioné que pues era necesario adentrarnos en el término legal, ¿no? Es necesario y es fundamental que tengamos tipificados ciertas conductas dentro de nuestra ley para pues esos casos
que desafortunadamente son escasos, que sí son perseguidos y pues castigados, se pueda llevar de manera correspondiente en base a lo que nosotros tenemos como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos permiten sancionar esas conductas en específico jurídicamente para pues la mejor resolución, ¿no? De la adecuación que nosotros tenemos de los delitos que se cometen dentro de la Deep Web o Dark Web. Pongo de manera muy breve los más típicos o los que hemos estado mencionando o que la mayoría de la gente pues conoce sin ningún problema. Por ejemplo, delitos contra la salud pública, narcóticos, adquisición de químicos o ventas de medicamentos ilegales. En México o en el mundo, el tema ahorita principal es el tema del fentanilo, ¿no? De pues esta sustancia que es legal, pero a fin de cuentas se utilizó como potenciador para ciertas drogas que pues es obviamente hacer un tema delicado que va relacionado con temas de salud pública, está tipificado y está castigado, y dentro de estos dos medios, que es Deep Web y Dark Web, ¿quién no les dice que se está promocionando ese tipo de sustancias, ¿no? Y a fin de cuentas, no solo las ilegales o legales, de sustancias de diferentes índoles. Así también entran los muy famosos delitos contra la intimidad de la imagen, en ese sentido, sextoextorsión, imágenes de difusión, imágenes íntimas sin consentimiento, que esas pues están del día a día, ¿no? En diferentes partes del mundo, las personas que tenemos la privacidad o en ese sentido de imágenes comprometedoras, uno que no, no es figura pública, no es famoso, pues no siente tanto miedo por estas cuestiones, pero pues hay gente que vive de su imagen pública, ¿no? Y estos delitos están tipificados específicamente para sobreproteger el tema de la intimidad y de la imagen. Después tenemos a la pornografía infantil y la trata de personas y la falsificación y usurpación de identidad, cuando se vencen pasaportes falsos, identidades, tarjetas de crédito, etcétera. A lo largo del máster hemos pues visto diferentes materias y asignaturas que nos han llevado a estos delitos en específico. Si bien el máster ahorita es en España, es prácticamente trabajamos con el tema de pues la Constitución española y el Código Penal español. México pues no se queda atrás y está tipificando también ciertas conductas que van dentro de los delitos que se cometen dentro de la Deep Web. La tipicidad puede complicarse con la ambigüedad del medio. En ocasiones no está claro si la conducta se consumó, si hubo tentativa o simplemente apología o preparación de un delito. Desafortunadamente, como no es algo en un plano físico, es muy difícil discernir cómo si hay tipicidad o no, porque no estamos viendo o no estamos viendo la persona, no estamos viendo la conducta como tal. Por ejemplo, el ejemplo que les tengo hoy es la compra de un arma dentro de un marketplace en la dark web se castiga como tenencia, comercio o tentativa. Fíjense, estas tres cuestiones, cada una está tipificada de manera diferente, pero como fue por medio de la dark web o un marketplace ilegal, ¿cómo vamos a discernir y cómo vamos a saber cómo se va a castigar? Por tenencia, comercio o tentativa. Es un ejemplo muy sencillo y esa es una de las premisas por las cuales los delitos que se cometen dentro de este mundo son tan difíciles y por eso no tenemos tanta respuesta en la cuestión jurídica para poder tipificar o dar con los autores, ¿no? Continuando, tenemos el tema de la autoría, que prácticamente la figura del autor puede estar fragmentada. Ejemplo, en el compro de un arma, puede ser que la persona que te esté vendiendo el arma realmente ni siquiera sea la persona que haya adquirido el arma. A lo mejor esta arma se adquirió de alguna otra forma. El autor no siempre va a ser el directo, incluso la persona con la que estamos teniendo la conversación dentro del chat o en el foro para adquirir algún tipo de artículo ilícito, no necesariamente puede ser el actor directo. Quien ejecuta por el hecho delictivo es el autor directo, por ejemplo, quien vende drogas en un sitio web específico. Un coautor pueden ser quienes realizan en común el delito, unos hackers,
un proveedor de datos que comete fraude en conjunto para poder llevar a cabo la transacción. Un autor mediado, quien usa a otro como instrumento, por ejemplo, un sujeto que diseña un malware para otro ejecutarlo. En ese sentido, yo te creo la página, yo te creo el virus, pero tú lo ejecutas. Si nos vamos a tipificar o buscar al autor, el autor directo vendría siendo esta persona que está haciendo todo el malware, pero la persona que lo va a ejecutar es el que está llevando la conducta. También existe pues partícipes de diferentes índoles que pueden ser encubridores y que pueden ser personas que no están relacionadas, pero a fin de cuentas, perdón, que sí están relacionadas, pero a fin de cuentas no son los autores directos de la tipificación del delito, ¿no? La Deep Web se basa en la cooperación criminal específicamente, y suele darse en redes descentralizadas, foros de Internet, como les había dicho, donde cada uno comparte sus métodos, ¿no? Su información, su forma de hacer esto, su forma de hacer aquello, por decirlo así de una manera muy, muy coloquial, pues sus tutoriales, ¿no? De decir, yo le hago así y te explico cómo hacerle así para que tú lo repliques o le hagas así. Incluso estas conductas que simplemente solo es información o brindarles a los usuarios como que las herramientas, no es ilegal, porque solo están conversando como tal. Ahí entra la libre expresión. Pero si bien, si lo leemos entre líneas, podemos individualizar que la conducta de la gente, en este caso el tema de la Deep Web, va encaminada para que más adelante se llegue a cometer algún tipo de delito. Por último, la culpabilidad de las mismas, existe que el sujeto tenga la capacidad de comprender la conducta ilícita y de actuar conforme a la comprensión. Generalmente se produce dolo directo eventual cuando el autor sabe lo que está haciendo. En algunos operadores intentan disfrazar sus acciones como foros abiertos o plataformas neutrales. El ejemplo que les acabo de mencionar. Yo puedo tener una intención de, pues prácticamente que fomenten, ¿no? Compren armas o les enseño a armar armas caseras o les enseño a hacer esto y lo otro, pero no les voy a vender nada, solo les voy a enseñar. El conocimiento ahí está y eventualmente la culpabilidad va a recaer en la persona que lleve a cabo, pues, con los conocimientos que aprendió, un hecho delictivo. Nuestra legislación mexicana, pues está el Código Penal Federal, que define los delitos informáticos como fraude, revelación de secretos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos vacíos legales en la cuestión del tema del Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque hay mucha impunidad, porque no está especificado realmente de una forma correcta o en ese sentido más profunda de, pues específicamente de las conductas que hemos estado hablando a lo largo, ¿no? Los delitos cometidos en la Deep Web suelen encuadrarse en figuras tradicionales. Son delitos que de lo convencional pasaron al plano digital, como mencionamos al principio, ¿no? Antes los restaurantes vendían comida y los repartidores llevaban la comida al domicilio. Ahora bien, el ejemplo es, antes yo cometía un delito de robo asaltando a una persona, ahora lo puedo hacer a través de una computadora. Y en este sentido, nuestro código penal queda muy corto en la tipificación de este sentido, en específicamente de los delitos que se cometen en Internet. Porque bien, actualizar la ley, armonizarla y de tal forma argumentarla lleva tiempo y desafortunadamente ese tiempo pues los delincuentes ya lo están aprovechando para seguir ideando nuevas formas de esclarecer, perdón, de evadir la responsabilidad y encontrar esos vacíos legales, ¿no? Prácticamente las conductas nos arrebasan en la cuestión de la formulación o de nuevas normativas, ¿no? Penales. Ok. Para finalizar, tengo pues ciertas propuestas que son pues buenas prácticas, ¿no? En el sentido de la utilización de la Deep Web. Pues en el presencia espacio digital podemos hablar que existe el anonimato y la descentralización, que pues emerge todo este mundo o la globalización que es el Internet como tal, ¿no?
Dentro de ella existen pues estos famosos cárteles, individuos aislados, mafias, que entran a ese grupo seguro, en ese espacio, donde ellas pueden tener esa conversación, donde pueden pues intercambiar conocimientos con rapidez. Al ser de manera tecnológica y a distancia, obviamente uno ya no siente tanta presión o ese riesgo o esa adrenalina de compartirlo con una persona de frente, ¿no? Uno se siente más seguro. Y si uno está en un estado de confort, por ende es más suelto y la información fluye un poco más. En este sentido, las recomendaciones que tengo son las siguientes, que son, tenemos que fortalecer la legislación. En este sentido, tenemos que sumarnos entre más personas para poder llegar en alto en el sentido de decir, estos delitos están presentes y tenemos que hacer algo al respecto para poder definir en lo que es la ley cómo vamos a combatirlos. Necesitamos cooperación internacional. Si México no puede, tenemos que acercarnos a los que sí pueden y compartir conocimientos y evitar, pues, a fin de cuentas, todos ganamos y esa cooperación internacional nos ayuda a nosotros como país porque a fin de cuentas tenemos que conocer los errores de otras personas para no cometerlos nosotros, ¿no? La capacitación continua, como bien ahorita, este tipo de webinars que nos proporciona Círculo Estratega, nos sirve para entrenarnos a nosotros. Los conocimientos vastos que hay en Internet nos sirve a nosotros como usuarios para protegernos. Si bien yo de verdad espero que este tipo de pláticas que tengo yo ahorita y que pues a fin de cuentas Círculo Estratega me permite dar, este quisiera yo pues que fuera de un uso favorable, ¿no? Y que sea bueno para ustedes, que entender todos los temas que nos relacionan y que todos tenemos en común, que es el Internet, que ya es parte de nuestras vidas, pues nos sirva para nosotros para fortalecernos, ¿no? Y que nosotros seamos nuestros propios jueces a la hora de utilizar pues estos medios. La suma de estos tres en algún futuro nos va a dar la concientización de alguna política pública. En este sentido, fomentar a las futuras generaciones de los riesgos que están presentes en Internet para que no sean propensos más adelante, ¿no? Y como principal, y para pues ya cerrar el tema de hoy, les comparto pues la máxima prevención que va acorde al tema que hemos estado hablando de Deep Web, ¿no? Que la mejor prevención pues es simplemente no entrar, especialmente si es por curiosidad. Es la mejor prevención que nosotros podemos tener, ¿no? En el sentido, no hay que entrar si no tenemos nada que hacer ahí. Realmente es un tema que no tenemos que indagar o no tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque la curiosidad de adentrarnos, espero yo que no, pero nos va a fomentar o nos va a hacer más propensos a ya estar más de lleno. Indagar, 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 y simplemente al no tener acceso o simplemente no entrando, nosotros ya nos evitamos todo eso. Nos evitamos un mal clic, una mala información, una lectura, estar sentado tanto tiempo, etcétera, ¿no? Y a fin de cuentas, este mecanismo de prevención lo puede hacer cualquier persona y lo podemos hacer nosotros, tú y yo, o la persona que nos esté viendo. Es un mecanismo que nos sirve y a fin de cuentas, esa es la base de la prevención que nosotros manejamos como criminólogos, ¿no? De verdad, espero yo que en este sentido la información brindada el día de hoy pues sirva a las personas que nos ven, a las familias, a las personas que tienen acceso a Círculo Estratega, porque a fin de cuentas esto nos ayuda a todos, ¿no? Yo con esto pues cierro lo que es esta webinar. Agradezco muchísimo su atención y la participación. Entiendo yo que es un tema pues bastante extenso y pues sí es un tema muy repetitivo que hemos estado escuchando convencionalmente todo el tiempo, ¿no? Que al deep web y que la dark web y todo eso, pero de verdad espero yo que lo visto el día de hoy pues haya sido de provecho, ¿no? Y que fortalezca estas participaciones dentro del máster y también de Círculo Estratega, ¿no? Pues por mi parte, pues sería todo y pues muchísimas gracias. No sé si con esto podemos algún comentario o algún tipo de aclaración o algo que no quedó claro.
Claro, que sí, Jorge, muchas gracias por la participación. Justo es un tema pues bastante amplio, un tema importante porque pues es un entorno digital en el cual pues podemos encontrar sí mucha información, siempre y cuando pues esta información sea utilizada pues como parte de la investigación, de la divulgación. Ya hablabas tú del periodismo, de acercar información hacia el resto de personas. Sin embargo, pues el hecho de estar en un tema de ocultamiento, en un área de oscuridad, pues eso Ujú, ya da a pensar muchas cosas en cuanto al incumplimiento que puede haber con respecto a lo que ahí podamos encontrar. Y también pues nos obliga a las diferentes profesiones pues a tener mayor conocimiento, adentrarnos en estas áreas. Por ejemplo, ustedes como criminólogos, como abogados, como estudiantes de este máster, pues les implica involucrarse pues en temas ya más técnicos, más digitales. ujú, De nuestro lado como ingenieros, pues viceversa, nos tenemos que ahora involucrar en temas de criminología, temas legales para comprender mucho mejor el alcance de las aplicaciones y desarrollos que realizamos y pues poder entablar también un lenguaje común con ustedes como especialistas para pues juntos poder generar mejores aplicaciones, desarrollar mejores herramientas que nos ayuden precisamente a prevenir la delincuencia, porque bueno, siempre va a haber personas que utilicen las herramientas de una manera pues contraria a lo que fueran diseñadas. Y para eso pues no necesitan ser herramientas digitales, pueden ser herramientas físicas, simplemente pues ya hablábamos de los ejemplos de un martillo, un cuchillo, un desarmador, pues todas esas son herramientas que en malas manos pueden convertirse en armas letales. No así es. necesariamente tienen que ser digitales. Pues Ujú. muchas gracias, Jorge. No sé si gustes agregar algo más para cerrar tu presentación. Pues igualmente volver a mencionar que muchísimas gracias a usted y pues también a Círculo Estratega, ¿no? Que pues me dieron la oportunidad de pues, estar dentro de las prácticas, que creo que ya sería este es la última webinar, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Sí, Así es, pues no, pues muchísimas gracias y de verdad, como les comento, espero que no sea la única ocasión que podamos tener este tipo de capacitaciones y pues estar de la mano con ustedes y con toda confianza, pues aquí estamos para lo que se les ofrezca en en cualquier sentido, ¿no? Tal vez uno no tiene mucho conocimiento técnico, pero pues dentro de lo que cabe, pues uno hace el esfuerzo, ¿no? De este tipo de capacitaciones. correcto, sí. Precisamente ese es el propósito de Círculo Estratega, generar una comunidad en la cual pues todos podamos contribuir y también todos podemos aprender del conocimiento que podamos proveer. Pues Ujú, muchas gracias, Jorge, por tu participación. Con esto ya cerramos pues justo eso, tu participación con nosotros en las prácticas profesionales que desarrollas. ujú. Agradecerte nuevamente y pues también aquí seguimos para cuando nos volvamos a encontrar, pues adelante, podemos seguir trabajando. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.